vamos a dar inicio a nuestro segmento legal. Hoy vamos a hablar de los despidos. ¿Qué tipos de despidos existen y cuáles son los procedimientos? Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, aperturamos nuestra línea WhatsApp 913-162653 para poder recibir un asesoramiento pues a cargo de nuestro especialista. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Núñez, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, Nuevo Día Magazine. Gracias. Encantado de estar siempre acá. Gracias a ti por tu tiempo. Hoy hablamos de los despidos. ¿Existen tipos de despidos? Coméntanos un poquito, Miguel Ángel. Claro. Bueno, el despido sin duda alguna es una experiencia negativa para toda persona, pero desde el aspecto legal se clasifican en tres formas. Uno es el despido incausado, que es cuando el trabajador es despedido sin que se exprese motivo alguno. La segunda forma es el despido arbitrario, que es cuando al trabajador se le despide imputándole un hecho falso. Por ejemplo, que haya robado, que no está trabajando bien, que ha adulterado algún tipo de documentación. Y el tercero es el despido nulo, que implica despedir a un trabajador debido a un aspecto, lesionando un derecho fundamental. Por ejemplo, el ejemplo más común es cuando una trabajadora está embarazada y se le decide cesar por ese motivo, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de despido que nuestra legislación regula. Ahora, a partir de esto se generan unas consecuencias. ¿Cuáles son? Es que todo trabajador que es despedido puede optar por dos opciones. Puede solicitar una indemnización por despido o puede solicitar la reposición en el empleo. La indemnización por despido ya está establecida en la norma y es 1,5 sueldos por año trabajado. Entonces, un trabajador lo que tendría que hacer es saber cuánto ganó en el último mes previo del cese y multiplicarlo por 1,5 sueldos. Y esa cantidad que se obtenga, multiplicarla por la cantidad de años en las que ha laborado. Y de esa manera obtendría un resarcimiento por el despido. Y si opta por la reposición, lo que solicitará es que se le reponga en el mismo puesto de trabajo. Y esto también genera una consecuencia, y es que el despido, la reposición o la indemnización solo la puedes obtener yendo al Poder Judicial. Es decir, se abstrae lo que es FUNAFIL, el Ministerio de Trabajo. Solo el Poder Judicial puede ordenar una indemnización o una reposición. Pero si un trabajador es repuesto, va a haber un periodo de tiempo en el cual no va a percibir ingresos. Entonces, una vez que es repuesto, también puede solicitar las remuneraciones que ha dejado de percibir durante dicho periodo. ¿Solo son las remuneraciones del sueldo o también implican vacaciones, utilidades, de ser el caso? En realidad, la norma lo que establece es un lucro cesante, es decir, todas las ganancias que tú hubieses dejado de percibir válidamente. Entonces, dependiendo del criterio que pueda tener cada juez, puede considerar incluir también beneficios como gratificaciones o CTS, pero lo normal, digamos, el criterio que hay por lo menos aquí en Arequipa, es que se otorgue un promedio de lo que el trabajador habría dejado de elaborar. Porque digamos que un proceso judicial dura 6 meses, ¿no? En 6 meses es probable que una persona busque otro trabajo. Entonces los jueces a veces consideran ese factor, ¿no? Que no hubo un cese definitivo de ingresos, sino probablemente una reducción, ¿no? Va a depender mucho del criterio de cada juez, pero lo cierto es que definitivamente va a haber un resarcimiento por el tiempo en el cual el trabajador ha dejado de percibir ingresos, adicional a la reposición. Y esa reposición ya implicaría que el trabajador se convierta en indeterminado, en estable, nombrado, algunas veces lo conocen, ¿no? Y un aspecto que estaba obviando en cuanto a la indemnización es que puede ser que un trabajador que es estable es despedido y él opta por la indemnización. Entonces tendrá 1,5 sueldos por cada año en el que ha trabajado. Pero ¿qué pasa si es un trabajador que tiene un contrato a plazo fijo? Digamos, por 1 año y es despedido en el mes 3. Ahí la indemnización varía. Lo que se considera es 1,5 sueldos por cada mes que faltaba para concluir el contrato. Entonces, esas son las principales consecuencias que pueden generar un despido en un trabajador, ¿no? Perfecto. En el caso de vernos en una situación así, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que se cumplan estos pagos, por ejemplo? Claro. Eso es algo importante porque el despido
genera el derecho a la indemnización a la reposición. Tú solo lo puedes obtener yendo al Poder Judicial, es decir, iniciando un proceso judicial, pero existe un plazo para hacerlo y es 30 días hábiles desde que el trabajador cesa. Si el tiempo ha transcurrido superando este plazo, lamentablemente el trabajador ya no va a poder pedir ni la indemnización por despido o la reposición, ¿no? Son plazos perentorios que establece la norma y que extinguen la acción para poder actuar, ¿no? Entonces, una persona que se ve en esta situación, lo más recomendable es que tome un asesoramiento legal. Ahora, dependiendo de las posibilidades económicas de todo trabajador, puede tomar un abogado privado, pero también puede ir a la gerencia de trabajo. Y en la gerencia de trabajo lo que van a hacer es primero propiciar una conciliación con el empleador, y el empleador va a tener que ir, porque si es que no va, lo van a multar. Y si es que no prospera la negociación, la gerencia de trabajo le va a asignar un abogado de oficio para que pueda llevar su caso. Entonces, lo importante es que no haya una inacción, ¿no?, por parte del trabajador. Excelente. Hablando y retomando este punto de los contratos ya fijos, ¿no? Ya estamos asegurados, por así decirlo, ya tenemos un contrato ilimitado, indeterminado. ¿Qué pasa o cuál es el procedimiento, en qué varía en esta situación de que tengamos el despido, por ejemplo? Ya. Un trabajador que es un trabajador a plazo fijo, es decir, que tiene un contrato con fecha de vencimiento, debe considerar un aspecto, ¿no? Si yo tengo un contrato a plazo fijo y este no es renovado, en principio no es un despido. No hay ninguna obligación. ¿No? Ajá, no es una renovación. Si el contrato está vigente y el vínculo laboral termina por decisión del empleador, existe un despido, evidentemente. Pero en el primer caso, ¿no?, yo tengo un contrato, el contrato vence. Lo que el trabajador tiene que considerar es que los contratos a plazo fijo no es simplemente un papel escrito en el cual uno dice trabajas hasta tal fecha, con un plazo, ¿no?, sino que el contrato a plazo fijo, de acuerdo a ley, tiene que obedecer a una causa temporal. ¿Qué significa eso? Que yo, si soy contratado por 6 meses, debe haber una causa que justifique que solo me contraten 6 meses. Porque si en realidad estoy cumpliendo funciones permanentes, mi contrato en la práctica es indeterminado. Por ejemplo, yo tengo un consultorio y contrato a una secretaria y solo la contrato por 6 meses. Al vencimiento el contrato culmina. Si yo soy una persona que atiendo a clientes, que hay una afluencia seguida, que necesito a alguien que conteste mis teléfonos, el puesto probablemente no es temporal, es permanente, porque siempre voy a necesitar esa persona. De igual manera, en una empresa que con 100 trabajadores y contrata a una persona de recursos humanos, el puesto no es temporal, porque siempre tienes trabajadores y siempre se necesita a alguien que esté mirando a los trabajadores, ocupándose de sus asuntos. Entonces, si en la práctica la naturaleza del puesto es permanente, el contrato, si se ha hecho a plazo fijo, en realidad es permanente. Y en consecuencia, si no me renuevan ese contrato, siendo en la práctica permanente, eso equivale a un despido sin causa. O sea, la no renovación en los contratos que en realidad son permanentes equivale a un despido sin causa. Esto, sin lugar a dudas, para el conocimiento del común de personas que no tienen una experiencia en el derecho laboral, tal vez no lo van a advertir. Por eso es importante que toda persona que, incluso si su contrato no ha sido renovado, tenga el conocimiento del tipo de contrato que ha suscrito. Y eso no lo sabemos al momento en que nos contratan, lo sabemos desde al momento en que nos cesan, lo sabemos desde que nos contratan porque el empleador tiene que darnos un contrato. Si es que nunca hemos firmado un contrato, en realidad somos estables. Entonces no hay nada que no se tenga que renovar porque el vínculo debe continuar. Entonces, el consejo es que todo trabajador debería saber el tipo de contrato que tiene y a partir de ello saber si en la realidad está o no sujeto a un plazo de vencimiento. Exacto. Ahora, para el tema de los despidos o la no renovación de contratos, ¿se tiene que avisar con un tiempo prudente? ¿Eso está dentro de la ley o puede ser de un momento al otro? Bueno, la no renovación legalmente no exige una comunicación, ¿no?
Sin perjuicio de que creo que la cortesía propia de toda persona es, si ya no vas a contar con alguien, es avisarle con un tiempo razonable, ¿no? Y el despido, si es incausado, tal vez no se comunique. Simplemente se va a materializar a través del cese del trabajador a que asista a laborar. Pero si el despido se materializa a través de un procedimiento, va a haber una comunicación de por medio. Y esto me lleva a comentarte también que, si bien el despido normalmente uno lo puede identificar con una situación injusta, esto no necesariamente es así, porque hay despidos que sí son justos, y esto obedece a que el trabajador cometa una falta grave. Entonces, en esos casos, la ley establece un procedimiento en el cual yo envío una carta al trabajador y le imputo una falta, con pruebas, con todo lo que corresponda, y le voy a comunicar el despido. Ya el trabajador determinará si es justo o no es injusto y si acciona o no acciona judicialmente. Pero si es que un trabajador, por ejemplo, es captado, robando, sustrayendo bienes de la empresa, va a ser objeto de un procedimiento de despido y va a ser despedido. Y si hay las pruebas suficientes, si ha seguido el debido procedimiento, podrá accionar judicialmente, pero lo más seguro es que no obtenga ningún tipo de resultado positivo, porque está siendo bien despedido. Entonces, el despido no necesariamente es algo injusto, va a depender de las circunstancias de cada caso. Perfecto. Tenemos una consulta a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerden, ustedes también pueden participar de manera activa a través del 913-162653. Dice: buenos días, en el caso que una municipalidad me despidió sin previo aviso y no respetó el contrato, ¿qué debo hacer? Ya. El caso de las municipalidades es un aspecto particular, porque el hecho que las normas y lo que estamos comentando es lo que se aplica al régimen laboral de la actividad privada. En las municipalidades coexisten trabajadores que son públicos y trabajadores que son privados, e incluso trabajadores que pertenecen a un régimen especial que se denomina CAS. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar en el caso de la televidente que consulta es qué tipo de régimen tiene, si es régimen común, si es CAS o si es el decreto público. Sin perjuicio de ello, todo vínculo laboral que es culminado antes de que termine el periodo de vigencia requiere un procedimiento. Entonces, si es que no ha mediado ese procedimiento, evidentemente existe un despido arbitrario, ¿no? Pero la forma de accionar va a depender mucho de si es público, el tipo de contrato que tiene, si es CAS o es 728, ¿no? Si es 728, se aplica lo que hemos estado mencionando, que lo que tendría que hacer es que... Es CAS, dice. Ella es CAS. Ok. Los contratos CAS tienen una particularidad, ¿no? Que los que tienen una vigencia ya preestablecida y facultan a la propia entidad pública a dejar sin efecto el mismo en determinadas circunstancias. Pero estos contratos CAS también están sujetos a que se respeten la razón de la contratación. Eso significa de que si es que tú no has sido contratada no has cumplido las funciones para las cuales fuiste contratada, es posible que ese contrato se encuentre desnaturalizado. En consecuencia, la no renovación o el cese va a equivaler a un despido arbitrario, pero eso va a requerir un análisis mayor. Entonces, la mejor recomendación sería que pueda acudir a una asesoría en la cual se analice el tiempo en el que ha estado prestando servicios, para qué fue contratada, qué funciones cumplió y en qué circunstancias se ha dado el cese, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a quien nos escribe a nuestra línea WhatsApp. Si tienen dudas, consultas, 913-162653, y acá pues el doctor Miguel Ángel nos dará respuesta a estas consultas. ¿Qué otros vacíos legales o qué fallos hay en la práctica frente a los despidos, Miguel Ángel? Ya. Un aspecto que también debemos considerar es el tema de la indemnización. Como habíamos dicho, si un trabajador es despedido, puede optar por la indemnización o por la reposición. Y en la práctica, cuando un trabajador es desvinculado, es cesado, lo que hacen los empleadores es pagar la indemnización. Y muchas veces en la liquidación de beneficios sociales uno va a poder ver las vacaciones, las gratificaciones y adicionalmente la indemnización ya pagada.
y el trabajador probablemente sin conocimiento cobra este monto de dinero. Cuando ello ocurre, el trabajador pierde todo derecho después a pedir una reposición, porque un trabajador que es cesado puede decir, bueno, yo prefiero ser indemnizado o yo prefiero ser repuesto, va a depender de los intereses de cada persona, ¿no? Porque un trabajo estable siempre da una garantía, una seguridad. Pero si en la liquidación ya te han pagado la indemnización, lamentablemente ya no vas a poder pedir la reposición, porque es o una o la otra, no son ambas. Entonces es bueno que siempre se revise la liquidación y las circunstancias del cese. Otro aspecto que es importante considerar es que muchas veces los trabajadores celebran lo que se denominan convenios de mutuo disenso, en el cual ambas partes se ponen de acuerdo para dar por terminado el vínculo laboral. Si es que el trabajador acepta firma ese documento que debe ser escrito, tampoco va a poder solicitar después ni indemnización ni la reposición. Entonces, ese es otro aspecto que el trabajador debe considerar, ¿no? Si uno firma y presenta acepta voluntariamente retirarse, ya no va a poder hacerlo, ¿no? Y otro de los casos que ocurren es el tema de las renuncias, ¿no? Porque muchas veces las renuncias se dan bajo presión. A veces te invitan, ¿no? A presentar tu carta de renuncia. Así es. Si te invitan y tú aceptas, en realidad ya no hay nada que hacer, porque tú has voluntariamente firmado. Pero hay casos en los cuales los trabajadores son víctimas de coacción de una u otra manera. Entonces, si es que ello ha ocurrido, la renuncia no es válida, porque no ha sido brindada libremente. Sin embargo, el problema ahí se genera a través de la probanza, ¿no? Como pruebas que realmente te han obligado si es que tu firma está en tu carta de renuncia. Entonces, esos son aspectos que a veces se consideran, ¿no? Entonces, lo mejor para un trabajador es revisar bien el documento y no permitir que se le pueda presionar de alguna manera para aceptar una renuncia que en realidad no se desea hacer, ¿no? Así es, qué importante es estar bien asesorados. Nos llega la siguiente consulta, dice: buenos días, si en caso sigo apareciendo como que estoy trabajando, pero no estoy trabajando y no me están remunerando, y me dijeron de un momento a otro que ya no querían trabajar conmigo y mi jefe me estaba cansando con comentarios malos para que yo dejara de trabajar. Soy chofer de camión, ahora supuestamente según la empresa sigo trabajando y me están paseando de mes en mes diciéndome que me darán un camión para manejarlo. ¿Qué debo hacer? Ya, lo que describe el televidente en este caso es lo que se considera un acto de hostilidad. Cuando el trabajador de una u otra manera se entorpece su trabajo, se le hostiga, no se le da trabajo, no se le paga la remuneración, pero sigue teniendo un vínculo laboral con la empresa, eso se cataloga como un acto de hostilidad. Y el acto de hostilidad, cuando una persona es víctima de esto, puede optar por dos opciones, ¿no? Primero, lo que tiene que hacer es solicitar que cese el acto de hostilidad por parte del empleador, y después de ello lo que tiene que hacer es dar un plazo al empleador para que cese este acto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del televidente, lo que tendría que hacer es enviar una carta indicando de que hace 2, 3 meses que no trabaja, que no se le paga remuneración, que no se le asignan funciones. Si es que esto no prospera, lo que él tendría que hacer es iniciar un proceso judicial. En ese proceso judicial va a solicitar el cese de los actos de hostilidad, o en todo caso se puede dar por despedido y cobrar una indemnización por despido arbitrario. Eso va a depender de lo que haga el trabajador. Pero en el caso que describes, yo evidentemente como abogado sé muy bien el tiempo y el costo que implica un proceso judicial. La forma más efectiva en la cual él podría accionar es acudiendo a SUNAFIL, que es la entidad del Estado que se encarga de fiscalizar a los empleadores. Entonces, que lleve sus boletas, que lleve su contrato, tendrá conversaciones de WhatsApp, correos, no lo sé. Y con todos esos documentos lo que tiene que indicar es que hace tiempo que no trabaja, que no recibe sueldo y sin embargo sigue con un vínculo laboral en la empresa. Entonces esa sería la mejor opción, ¿no? Muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos y dar respuesta a las consultas. Recomendaciones finales para el público, por favor.
Correcto. Bueno, la recomendación principal por el lado de los trabajadores es que desde un inicio siempre revisen los contratos de trabajo que suscriben y que puedan hacer las consultas con abogados en el Ministerio de Trabajo respecto a si realmente el contrato que tienen se adecúa a la norma. Y a partir de ello saber de qué es lo que pueden hacer en caso sea no renovado o en todo caso sea objeto de un despido. Y para el lado de los empleadores, las recomendaciones también de que se analice bien el tipo de contratos que se manejen y se consideren las contingencias, las consecuencias que pueden generar la desvinculación o la no renovación de un contrato de trabajo. Excelente. A tomar en cuenta estas recomendaciones entonces y ante mayores dudas, consultas, asesoramiento legal, Miguel Ángel, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, mi número telefónico sale en la pantalla y con cualquier consulta, duda, yo estoy presto a absolverla, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Nos acompañó el doctor Miguel Ángel Núñez, abogado laboralista con un interesante tema de los despidos, así es que ante cualquier duda, consulta y asesoramiento legal personalizado, ahí en tu pantalla la información. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. No, encantado, gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos con nuestro segmento de diseño de interiores junto a Luz Cari, regresamos con las últimas tendencias en diseño, no te muevas.